Presidenta. He tratado desde el año 2013, después de aquel gran debate sobre la llamada democratización de la justicia, de desentrañar cuál era la estrategia, la filosofía o la concepción que tenía el gobierno en la mirada de su relación con la justicia. He tratado de desentrañar cuál fue el clic que quebró la idea originaria con la que Néstor Kirchner se ganó el respeto en la designación, en la propuesta y designación de los miembros de la primera Corte con su gobierno. Y la verdad es que creo que se produjo un clic a partir de un momento determinado donde la justicia, o mejor dicho, el gobierno, empezó a tener problemas con la justicia. La justicia empezó a incomodar al gobierno, a molestar, frente a una concepción a donde subyace la idea de que el Poder Judicial puede ser bueno y eficiente e inclusive resolver bien los problemas entre los privados. Pero ojo con meterse con cosas del Estado que molesten al poder. Y eso comenzó a suceder en el 2006, aproximadamente. Y ahí se produjo la primera contradicción con el cambio, no solo del discurso y de los fundamentos, sino del concepto expresado por quien hoy va a terminar su mandato y entonces legisladora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cambió el concepto radicalmente de lo que era el Consejo de la Magistratura, del equilibrio en su representación y de la composición del mismo. Se modificó la representación, menos las del Ejecutivo, y conformaron la primer mayoría que hoy, al terminar en el análisis de este paquete de 5 leyes de implementación del Código de Procedimiento Penal, como se ha expresado a lo largo del debate y veremos en 2 palabras, hace de ese lugar y de ese seno del Consejo de la Magistratura el ejercicio de mayor discrecionalidad, no solo en el presente, sino que se pueda proyectar en el tiempo en la medida que tengan mayoría en él. Inclusive bypaseando al propio Senado y en contradicción con las propias decisiones de la Corte Suprema, cuando en el año 99 mandó a modificar, después del caso Rosa, la subrogancia que estaba prevista en la ley del Consejo de la Magistratura. Y ahí comenzó un camino a toda velocidad, a veces desprolijo, recusaciones, apelaciones en masa. Recuerden ustedes, cámaras de casación que en vez de agilizar buscaban trabar los procedimientos judiciales. Y el punto de inflexión fue la decisión de ir por el Ministerio Público, y vino Reposo, se fue rápido, vino Gil Carbó, trajo currículum, pero nadie le miró a la política. Y por primera vez en la historia del Ministerio Público se comenzó a desarrollar una estrategia basada sobre la discrecionalidad, la concentración del poder. Nunca jamás, ni aún al principio de este gobierno, un procurador se hubiese animado con tanta discrecionalidad a superponer facultades que no le correspondían en designaciones, en traslados, en subrogancia de fiscales. Obligó a 200 funcionarios que ganaban más de 50.000 pesos que rápidamente se afiliaran a la Asociación de Magistrados para que fueran a elección. Juró defender los intereses
de la ciudadanía y en el acto armó justicia legítima. Partidizó políticamente la decisión y después fue por el segundo hito que marcó la actitud de la procuradora por la voracidad de la discrecionalidad, pero que tuvo que retroceder por lo grosero, que fue el caso Campagnoli. Mostró en esencia cómo la discrecionalidad podía desafiarse a sí mismo, constituyendo un tribunal a contrapelo para sacarlo de cualquier manera, y tuvo que retroceder. No hubo forma. Entre el 2012 y el 2014 vino una sonada de designaciones de conjueces. 10 conjueces de la Corte Suprema que fue declarado inconstitucional por no respetar el procedimiento que establece la Constitución. 300 jueces, conjueces inferiores. 16 conjueces en juzgada de primera instancia civil y comercial en la capital federal. Vino el pleito con Clarín y ahí nomás inventaron la ley del persaltum. Todo con nombre y apellido, sobre la marcha, para que no moleste la pelea del poder. Y ahí nomás, en menos de un mes, la ley de democratización de la justicia, sobre la que no me voy a demorar, pero que recuerdo aquella anécdota de los jueces siendo candidatos por los partidos políticos, y que advertimos del grado de inconstitucionalidad que iba a tener. Sobre el pucho fueron con medidas cautelares que tendían a trabar el proceso del ejercicio del derecho legítimo para reparar un derecho que el Estado lo pudiera avasallar. Eligieron el nuevo Consejo de la Magistratura, pusieron una presidenta que en el acto juró y antes de saludarse puso la camiseta. Y sus primeras palabras fueron para confrontar con el máximo tribunal. Denunciaron por sedición a los senadores. ¿Se acuerdan lo que pasó? No obstante eso, el gobierno trató de instalar siempre de que acá había un partido judicial. A lo mejor tenía razón, pero quiero recordarles que la totalidad de los jueces asciende a 950, 960 jueces en el país. En la administración desde Néstor Kirchner hasta ahora 560 designados el Frente para la Victoria. Y hay un 25% de subrogancias en ejercicio. Y después que se vote, si tiene el número, la ley de subrogancia nueva, van a poner en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más que de selección va a ser de designación, otra tronada de subrogantes. Es decir que no menos del 60-65% de los jueces de la Argentina corresponden, si fuese así, yo no creo, a un partido judicial, al del gobierno, que es el que lo designó. Y finalmente, obviamente, no me quiero detener porque creo que fue la obra más grotesca, fue el motivo de nuestro debate primero, que es lo de FAI. Va a ser memorable eso. ¿Qué dirá la presidenta del Tribunal Superior de Santa Cruz, que en buena hora está muy bien de salud a los 86 años y preside el Tribunal Superior como si tuviese 15? Señor presidente, votamos el Código de Procedimiento Penal en diciembre del 2014. Fue la antesala de esto, de este paquete, de la escultura final, con la que el gobierno creo que termina de conformar su última visión de la escultura que está diseñando. Sabe que la democracia se puede ganar o perder. Es decir, que admite como una posibilidad que puede irse del gobierno. Lo que no admite es irse del Estado. No le cabe la concepción. Por eso casi todas las acciones están precedidas de dos datos básicos. Cuando se designa o se crea un organismo, la temporalidad es que dure en el mandato más allá del próximo gobierno. Y la segunda es que esté cargado de alguna estabilidad que cree un obstáculo para no poder removerlo después. Y eso se da en el caso del Poder Judicial, esencialmente.
Yo del paquete de las 5 leyes no me voy a detener mucho. Todos sabemos que se invocó algo que es muy caro para todos, que es salir del sistema inquisitivo para ir al sistema acusatorio. Córdoba fue una de las primeras provincias. La oralidad, la división del proceso, el ejercicio de la defensa, del que acusa. Nadie puede estar en contra, es una vieja rémora. Ahora, la ley de implementación, como bien se dijo acá, aunque yo parezca repetido, esto para la justicia federal, para los delitos complejos, para buscar a los dueños del poder. Y arrancamos por la Cava, por la ciudad de Buenos Aires. Y tiene fecha, 1 año. Para la justicia federal en el resto de la Argentina no hay ni fecha ni tiempo. Es aprobar. Es más, incorporaron un dato novedoso que fue el incentivo. En el fútbol le llaman así, no sé si incentivo. Y es que como primero habían elegido una jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional, le daban el 25% más de sueldo al juez que empezara a aplicarlo. Ahora, como eso no cerraba del todo, modificaron en el Senado y lo extendieron a toda la ciudad de Buenos Aires. Y ahora el incentivo quedó para todo. Ya no es incentivo, es un aumento del 25% para todos los jueces, a donde se va a aplicar en la Justicia Nacional de la Cava el Código de Procedimiento de la Ley de Implementación. Es decir que prepárense los jueces federales del interior para hacer una manifestación a pedir igualdad salarial o pedir empezar a aplicar el Código de Procedimiento a cambio de nueva plata, o la desigualdad del salario, frente al código que se invocó que venía con un destino y que terminó en otro. Está claro que todos sabemos, como dijo el legislador Sánchez, que eso obedecía a un acuerdo de otra naturaleza. Todos sabemos, acá, no nos caemos del catre. Señor presidente, además de la ley de implementación, la ley del Ministerio Público, dijimos, bueno, van a corregir lo que había pasado con Gil Carbó, se había tomado atribuciones, venía con mucho entusiasmo, no. Ahora le legitimaron la discrecionalidad y le aumentaron más todavía. Ni siquiera le pusieron fecha de temporalidad en el cargo, como había muchos proyectos presentados. Alguno insinuó en algún momento de ponerle 5 años, 4 años, no. Quedó con carácter vitalicio. Directamente. No me voy a detener porque no me queda mucho tiempo. Por supuesto que no modificaron el anexo 2. Quiero decirle que Gil Carbó dijo en la bicameral que le parecía una barbaridad 1.700 cargos, pero que no lo decidía ella. Ahora sí se lo ponen, habrá que utilizarlo. ¿No? Ahora sí le van a legitimar que el procurador pueda poner a dedo y sin criterio objetivo los titulares de las procuradurías, que son tan importantes, de las unidades fiscales que ella creó por primera vez como el PROCELAC. Puede realizar modificaciones respecto a los procuradores que estaban frente a la Corte Suprema. Ahora los designa ella, los sacó del cargo a donde estaban. Sigue sin poner en el Ministerio Público, admitió que hubiese sido importante, pero no propuso la modificación para que la auditoría controle. Es decir, que de las 5 leyes del paquete de las 6, el propósito del sistema acusatorio invocado, no aplicado y que quedará en el tiempo para la justicia federal, es el argumento que viene a legitimar la necesidad de la mayor discrecionalidad puesta en la ley del Ministerio Público y la ley de subrogancia, para que el Consejo de la Magistratura ya no sea un lugar ni un ámbito a donde se seleccione, sino que se designe a piacere de la manera que quiera, sin concurso y solamente con antecedentes. El gobierno tiene el libre juego de bypassear al Senado. Puede jugar con los tiempos si tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura. Puede ir con designación de conjueces o con subrogantes. Ahí hay 37 que están esperando para poner en el cargo. Y además de eso, obviamente, eliminaron uno de los puntos más importantes que tiene nombre y apellido. Todos ustedes saben que quien concursa para un cargo por 3 años no puede volver a concursar. Hay 3 que volvieron a concursar, pero se los impide la ley. Acá eliminan
definitivamente la restricción, es decir, que habilitan con nombre y apellido a quién puede ir a concursar sacando el límite de los 3 años. Ni hablar de otras restricciones. Sacaron los concursos, derogaron el artículo 6 y el 7 al que hice referencia. Por eso, señor presidente, nosotros no podemos acompañar, hicimos dictamen en minoría. Pero quiero señalar 2 cosas, porque vamos casi al cierre del año languideciendo. Si el gobierno hubiese puesto la misma persistencia, la misma voluntad en un plan antiinflacionario durante 6 años, a lo mejor no estarían negando la realidad que los invade. La pusieron al servicio de armar una justicia del poder que los proteja. Si estas 5 leyes, como se van a aprobar hoy, a velocidad la quieren poner en marcha, son 3.900 cargos que están en este paquetito. 3.900 cargos. Para que tengan una idea, el Poder Judicial 504 cargos, el Ministerio Público de la Defensa 1.711 y el Ministerio Público Fiscal 1.650. Si al Poder Judicial le sumamos además la hegemonía con el 65% de los jueces de la patria judicial que nombró el gobierno, pero que se ve que están en contra del gobierno. Y además de eso, vemos cómo la temporalidad ha jugado a los cargos designados para ver si pueden permanecer en el tiempo, como es Batela, que podría seguir al 2018, o Sabatel hasta el 2017, según la ley, o la comisión que menos mal después derogaron, que era una comisión de seguimiento con un cargo por 6 años, es decir, para que pase otro mandato completo, designando en mayoría desde el gobierno que pudiera terminar y perder. Está demostrando palmariamente que la discusión acá no es si estamos peleando o no contra los poderosos. Es equivocado, pónganlo del mismo lado. La discusión es acá si es posible concebir un sistema democrático de contrapeso, que se banque el control de la justicia, que la justicia se banque el control como corresponde, para un lado o para el otro, un sistema de contrapeso que haga funcionar la independencia de los poderes, una democracia que no tenga temor de que cuando termina el mandato lo corre el miedo del pasado y que el miedo del pasado se traduce en que la justicia corre al que gobierna para meterlo preso. Para eso no solo no hay que tener miedo, hay que asegurar la independencia de la justicia y actuar con transparencia. Nada más, señor presidente.